Vale, vamos a empezar. En el siglo XVI y XVIII, ¿vale? Hubo un problema que condicionó estos siglos, como fue el siglo XVI, XVII y XVIII, y que fue un problema que afectó al desarrollo de un tipo de capitalismo, que era el capitalismo mercantil, como fue un problema que hemos llamado inflación, que se desarrolló en una etapa que hemos llamado revolución de los precios. Esta etapa puso fin a una era de desarrollo como fue la era de los descubrimientos. Recordad, el descubrimiento de América en 1492 o la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes o Juan Sebastián Elcano. Esta inflación, que fue producida por un problema central que fue que la producción iba a un ritmo más lento que la demanda, es decir, la oferta iba a un ritmo más lento que la demanda, provocó desigualdad social, pobreza y a la postre los sistemas proteccionistas que desarrollaron el absolutismo del siglo XVII, que pusieron fin a la globalización que hemos conocido como globalización temprana. Recordemos que el absolutismo se desarrolló cuando los señores feudales, a partir de la crisis del sistema feudal, empiezan a transferir sus tierras al rey a partir de que el rey le diese una serie de privilegios para proteger su estatus social que los protegiera de una nueva clase social como era la burguesía. Una burguesía que por culpa de la inflación se estaba empobreciendo y lo que provocó fue una serie de cambios sociales a partir de un movimiento intelectual como es la Ilustración, en la que influyeron hombres como John Locke o Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que motivaron lo que se conoce como la Revolución Francesa de 1789. Es lo que conocemos las revoluciones sociales. Revoluciones sociales que se desarrollaron durante el siglo XVIII y en la que podemos ver como importantes, como revoluciones importantes, la Revolución Norteamericana o la de los Estados Unidos en 1776, que es cuando se instaura lo que es la Constitución de Filadelfia, o la Revolución Francesa en 1789. Estas dos revoluciones tienen un precedente que es la Revolución Inglesa, de 1642 a 1688. A partir de la Revolución Francesa aparece un hombre entre 1799 y 1815, que es Napoleón Bonaparte, que expansiona muchas de las ideas de la Ilustración a través de sus conquistas por Europa, hasta que a nivel político desaparece y se realiza un congreso, que es el Congreso de Viena, en 1815, en la que los diferentes países de Europa se preguntan, ¿hemos de volver al absolutismo? Es decir, ¿hemos de regresar al antiguo régimen? El antiguo régimen era lo que existía antes o lo que existió antes de la Revolución Francesa. Estamos entrando en el siglo XIX. Un siglo XIX en la que hay dos tipos de o tenemos que estudiar dos tipos de perspectivas. Una perspectiva económica y una perspectiva política. En la perspectiva económica vemos que se produce un cambio, como fue que la demanda seguía creciendo, pero las revoluciones industriales, la producción creció muchísimo más. Esto se produjo gracias a la aparición de los excedentes y gracias a esto los precios pudieron bajar, lo que se amplió el negocio al poder vender los productos a más gente. Esto hizo que el empresario, el burgués de la época, se enriqueciera y empezara a contratar a más gente. Eso hizo que esta gente, que antes no tenía tanto trabajo, pudieran tener un nivel adquisitivo más alto. Y al tener un nivel adquisitivo más alto, es decir, más sueldos, más salario, pudieron pagar más impuestos. Con que el Estado, como aquí pongo, estaba feliz. Y todo el mundo, en teoría, ganaba. Eso hizo real la idea ilustrada
del progreso social, a partir de un nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo industrial, que se desarrolla a partir de un desarrollo tecnológico o de una evolución tecnológica, como fue la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial es entre 1750 y 1850, en el que la actividad económica importante ya no era la agricultura, sino era la industria. El núcleo económico fue la fábrica. Y este cambio se pudo realizar, este desarrollo tecnológico, a partir de la aparición de la máquina de vapor. La revolución industrial es de 1850 a 1970, donde aparecen nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, la cadena de montaje, gracias a Henry Ford, el taylorismo, que está dentro de lo que se conoció como la Organización Científica del Trabajo, que permite una mayor producción y una mayor alta política salarial que también incentivó hombres como Henry Ford. Este cambio del capitalismo mercantil al capitalismo industrial no fue fácil. Primero se produjo una serie de resistencias sociales en contra de la automatización y de la mecanización, como fue el ludismo, en Manchester, en Yorkshire, en Inglaterra. Y después, economistas, sociólogos y politólogos de la época, como por ejemplo Robert Thomas Malthus, dijeron que la explotación de los recursos provocaría que con el aumento de la demografía, de la población, la sociedad pudiera entrar en colapso. Es decir, que la revolución industrial tenía una vida bastante limitada. Las revoluciones industriales provocan una serie también de cambios, como fue que dentro de las fábricas apareció una nueva clase social. Es el proletariado, bajo las ideas de hombres como Friedrich Engels o Karl Marx, que impulsaron lo que se conoce el movimiento obrero, en el que reseñaban que los trabajadores eran controlados por la fábrica a partir del taylorismo y que toda su vida se basaba en el salario, en una recompensa que realmente se alejaba de lo que era el verdadero protagonismo de un trabajador, que es en el fondo producir, pero también ser feliz produciendo. El trabajador ya no es como el artesano de la Edad Media. Ahora es una persona que tiene una función pasiva dentro de la fábrica, trabaja en cadena y ya no se muestra como una parte activa de la producción. Ahora está sometido a lo que es una nueva clase social, que es la burguesía. Es decir, los oprimidos se han convertido en los opresores a partir de las revoluciones sociales del siglo XVIII. Por lo tanto, Marx dice, ¿y por qué nosotros no podemos hacer una nueva revolución? En este caso, proletaria. Bueno, esto sucederá en el siglo XX a través de la Revolución Rusa en 1917, que provocará la aparición de la Unión Soviética y de una ideología que es el comunismo. Pero eso ya lo hemos visto más recientemente. La burguesía industrial responde al movimiento obrero con la creación del Estado-Nación, que deja apartado a lo que se conocía como el Estado moderno. El Estado-Nación le da a la gente un sentido de patria, de hogar. Les dice que por encima de cualquier estado, que por encima de cualquier colectivo o clase social está la patria, está la nación. Por eso la ideología que domina en el Estado-Nación es el nacionalismo. Este tipo de Estado está sujeto a las ideas del liberalismo, que desde una perspectiva política se desarrolló a partir de las revoluciones liberales de 1820, 1830, 1848, en el que se promulga el no control del Estado, de la economía y de la sociedad. Es decir, la gente debe ser libre y la economía también, dentro de lo que nosotros conocemos como el libre mercado. Claro, la gente debe ser libre siempre que pague impuestos y siempre que gaste. Es decir, que en el fondo su libertad tiene un precio. Las ideas del liberalismo, cuyo autor es
hay autores tan importantes como Adam Smith, fueron los que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, impulsaron las democracias, que están basadas en la separación de poderes, bajo las ideas de Montesquieu, y el Estado de Derecho, en el que en teoría todos somos iguales ante la ley, cosa que después sabemos que no es cierto. A partir de aquí, estos cambios económicos, tecnológicos y sociales impulsarán la primera globalización moderna en el siglo XIX. La globalización moderna aparece gracias a las políticas de alianza de Otto von Bismarck después de las guerras franco-prusianas, por el desarrollo de servicios de transportes como el ferrocarril y la explotación de recursos naturales y humanos dentro de una etapa que se conocerá como imperialismo, que se desarrollará a través del colonialismo. Pero ¿por qué desaparece la globalización? Por la crisis de 1873 y un caso económico que se conoce como deflación, por el fin de las políticas de alianzas de Otto von Bismarck, la caída del Imperio Británico y las crisis coloniales que provocarán a principios del siglo XX la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. La desaparición de la globalización moderna provocará en el siglo XX, a través de la Primera Guerra Mundial, que los Estados Unidos aparecieran o se convirtieran como la primera potencia mundial, dentro de un nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo financiero, en el que ya no dominaban las fábricas ni el mercado, sino que realmente el eje de las sociedades económicas y políticas se conferirán a un nuevo organismo social y de negocio, que son los bancos. Y realmente esto es todo. Podéis ponerme para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, ponerme lento, como queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias y sabéis que tenéis un examen el día 4 de marzo, donde entrarán básicamente estas ideas, ¿vale? Muchas gracias y hasta otra.